Excelente día para todos. Hoy es 15 de julio del año 2025. Con ustedes, Alejandro Guevara de la Iglesia Anglicana de Continuación. Nosotros somos la comunión anglicana eh, que ha hecho un esfuerzo grande por predicar el Evangelio a través de estos medios, de estas redes sociales. Estaba pendiente de mirar algo aquí en la pantalla y de pronto por un momento me distraje, perdónenme por favor el lapsus. Saludamos a quienes están conectándose en este momento también en la plataforma a través de Meet y entonces empezamos en este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Por su sabiduría los mares se evaporan y las nubes derraman el rocío. Siempre que iniciamos el día, pedimos a Dios que nos perdone aquellos pecados que voluntaria o involuntariamente hemos hecho, hemos cometido, aquellas acciones que no le agradan. Purifiquémonos delante de Dios y digámosle: omnipotente y misericordioso Padre, hemos errado y nos hemos extraviado de tus caminos como ovejas perdidas. Hemos seguido demasiado los designios y deseos de nuestro propio corazón y hemos faltado a tus santas leyes. Hemos dejado de hacer lo que debíamos haber hecho y hemos hecho lo que no debíamos de hacer, y en nosotros no hay salud. Mas tú, oh Señor, compadécete de nosotros, humildes pecadores. Libra, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor. Y concédenos, oh Padre misericordioso, por su amor, que de aquí en adelante vivamos una vida sobria, santa y justa, para la gloria de tu santo nombre. Amén. El Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que no desea la muerte del pecador, sino que se convierta de sus maldades y viva, ha dado poder y mandamiento a sus ministros para declarar y pronunciar a su pueblo arrepentido la absolución y remisión de sus pecados. Él perdona y absuelve a los que verdaderamente se arrepienten y sinceramente creen en su santo evangelio. Por tanto, roguémosle que nos conceda verdadero arrepentimiento y su Espíritu Santo, a fin de que las obras que hasta el presente hacemos le sean agradables y que nuestra vida de aquí en adelante sea pura y santa, para que al fin obtengamos la bienaventuranza eterna por Jesucristo nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en el cielo y en la tierra. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como perdonamos también a quien nos ofende, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Iniciamos entonces con un salmo. Hoy tenemos para ustedes, compartir con ustedes el Salmo 113. Dice: aleluya, alabad siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Desde ahora y para siempre. Excelso sobre todas las naciones es el Señor. Su gloria está sobre los cielos. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios, que está sentado en las alturas, que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra? Él levanta al pobre del polvo y al necesitado saca del muladar para sentarlos con sus príncipes, con los príncipes de su pueblo. Hace habitar en casa a la mujer estéril, gozosa de ser madre de hijos. Aleluya. Quiero dejar con ustedes el versículo 7, que dice: Él levanta al pobre del polvo y al necesitado lo saca del muladar. Y el versículo 8 dice: para sentarlos con los príncipes de su pueblo. ¿Ok? Vamos entonces
a tener la lectura del texto áureo de hoy. Ese era el Salmo devocional. Iniciamos entonces esta meditación sobre la pobreza leyendo el libro de los Proverbios, el capítulo 6, versículos del 6 al 11. Dice: Ve, mira la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio, la cual, sin tener jefe, ni oficial ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necesidad como un hombre armado. Bueno, les decía ayer que sobre este tema de la pobreza, la Biblia presenta varias perspectivas. La primera es la pobreza natural, y lo que hoy nos está diciendo la Sagrada Escritura acerca de las causas de la pobreza es precisamente, en primer lugar, la pobreza. Lo acabamos de leer en el libro de Proverbios, donde dice: veo perezoso a trabajar, mira la hormiga, observa sus caminos y sé sabio, porque esta hormiga no tiene jefe, ni capataz, ni quien la esté guiando, y ella muy diligentemente, perdón, almacena el grano para el día que lo necesita, cuando está la cosecha. ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Es una perfecta exhortación a comprender que el dinero es producto del trabajo. Es lo primero que nos está enseñando la Escritura. Decíamos ayer que el dinero, desde el punto de vista de la economía, la riqueza, perdón, es la transformación de los bienes, de algunos productos. Y decíamos que el cuero y otro, el caucho de la suela del zapato, qué sé yo, y todo lo que requiera, según el diseño del zapato inicialmente en su estado natural, son simplemente productos. Y se necesita entonces que el hombre transforme y construya a partir de allí, diseñe a partir de allí un nuevo producto, y eso es lo que le da valor agregado. El trabajo entonces es una derivación de la inteligencia. Dios nos hizo seres inteligentes y Dios nos da a nosotros la capacidad de aprender y la capacidad de aplicarnos diligentemente a un trabajo especial. Y en la medida en que nos aplicamos y en la medida en que lo realizamos con diligencia, como enseña la Escritura, como sirviendo a Dios y no a los hombres, entonces nosotros tenemos el resultado. Nos vamos volviendo expertos, nos vamos volviendo más diligentes en lo que hacemos, y cada vez realizamos el trabajo en menor tiempo. Empieza entonces eso a dar resultados, y eso empieza a traducirse en riqueza, en bienestar. Dios entonces bendice el trabajo de nuestras manos y propicia que el justo precio, la justa remuneración del trabajo de nuestras manos, cuando lo hacemos con honestidad, con inteligencia, con un corazón agradecido, cuando lo hacemos como sirviendo a Dios y no a los hombres, entonces es el principio de la riqueza, de la abundancia. Pero no digamos eso, digamos del bienestar. El trabajo entonces debe realizarse con un corazón agradecido. Vamos a mirar en este mismo libro de Proverbios. Ayer les dije que íbamos a estar mucho sobre este libro de los Proverbios, y desplacémonos entonces al capítulo 14, versículo 23. Dice lo siguiente: en todo trabajo hay ganancia, pero el vano hablar conduce solo a la pobreza. Ok, aquí ya vemos otro principio bíblico que se opone al bienestar económico: hablar demasiado.
Ya hemos dicho en otras disertaciones que hablar mal es decir mal. Maldecir es decir mal. Es muy común encontrar en los grupos de trabajo personas resentidas, personas frustradas, personas amargadas, personas que no están viviendo un buen momento espiritual o que no tienen una vida espiritual, renegando acerca de su esposa, acerca del jefe, quejándose por la carga laboral. Siempre están diciendo que están siendo subyugados, que están siendo explotados, que merecen más. Y muchas veces están denigrando del oficio que están realizando. Esa, ese decir mal es maldición. Y cuando tú dices esas palabras en el contexto de la actividad laboral, estás maldiciendo tu trabajo. Por la misericordia de Dios, aún conservas tu empleo, pero es un empleo que se te hace pesado, que se te hace duro de llevar, que te estresa, que no lo quieres realizar, que siempre estás buscando una excusa para tu mal rendimiento. Siempre estás buscando una justificación para tu mal humor, para ser tóxico en todo tipo de conversaciones. Si tú, hermano mío, estás en un ambiente de trabajo donde hay personas como la que acabo de describir, es el momento en que tú te separes, tomes distancia de este tipo de personas, porque queramos o no queramos, el pecado de nuestro prójimo nos afecta. Cuando tú estás en un espacio que hay personas, en el que hay personas dedicadas a la oración, a la meditación, a buscar a Dios, tú te, tú te permeas de esa actitud, de esa energía, de esa presencia del Espíritu Santo. Pero cuando tú estás en un espacio donde todo el mundo maldice, donde se cuestan chistes de doble sentido, donde la vulgaridad es aceptada, donde las malas costumbres se expresan libremente sin ningún problema, donde se ridiculiza el sexo, la institución del matrimonio y donde se maldice el trabajo. Créeme que todo eso empieza a afectar directa o indirectamente tu mente. Vivir en el Espíritu significa tener a Jesús en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. La palabra de Dios nos enseña que en todo lo bueno, todo lo sano, todo lo que tenga virtud, en todo aquello que haya buen nombre, en esto pensar. Eso dice San Pablo. Si usted quiere encontrar la cita bíblica, tome su celular en Google y escriba en esto pensar. Inmediatamente le va a sacar el texto bíblico para continuar. Aquí nosotros tenemos que ser sabios. Si tenemos un ambiente de trabajo pesado y no queremos ser salpicados por estas maldiciones permanentes, entonces tenemos que aprender a desarrollar el hábito de dialogar con Dios. Él debe estar permanentemente en tu mente, así como el niño está siempre fantaseando con un amigo imaginario. Tú siempre lo vas a tener allí. Allí es donde tiene sentido este devocional de la mañana. Ahí es donde tiene sentido decir, con razón esta mañana Dios me habló de esto. Con razón Dios esta mañana me alertó acerca de esto. O me dio esto en que pensar. Qué bueno que nosotros podamos contrarrestar esas influencias y marcar un cerco de unción santa alrededor nuestro. Cuando el ambiente se torne muy pesado, cuando el ambiente se torne bien difícil, entonces es importante que tú le pidas a Dios que envíe ángeles alrededor tuyo. No invoque los ángeles. Los ángeles están sujetos a autoridad. Usted debe decirle al Padre, envía por favor, Padre, ángeles a mi alrededor para que tomen mi mente,
para que estas conversaciones, este ambiente tan malsano no me salpique. Dame por favor tu gracia para tener una mirada limpia, para tener unas palabras sabias. Dame tu gracia para mostrar un corazón limpio, que cada vez que ellos me vean llegar, se sientan reprimidos, se sientan corregidos con mi sola presencia. Y no necesito pelear con nadie, no necesito discutir con nadie, ni andar exhortando a nadie, ni diciéndole a nadie, usted está maldiciendo. No necesito hacer esas cosas. Solamente necesito vivir en el Espíritu. Y cuando tú estás viviendo en el Espíritu, tú estás trabajando como si fueras siervo de Dios. Nunca pierdas esa identidad de tu esencia. Tú eres un siervo de Dios. No importa lo que estés haciendo. Recuerda siempre el ejemplo que te he dicho en otras ocasiones. Si Dios enviara a 2 ángeles del cielo, el uno a gobernar el imperio más grande de la tierra y el otro a barrer las calles de ese imperio, la pregunta es cuál de los 2 ángeles se sentiría menor que el otro, se sentiría menospreciado, o cuál de los 2 ángeles diría mi dignidad está en el piso porque yo no merezco barrer las calles mientras el otro está gobernando. No, eso no está en el diccionario, en el léxico habitual de los ángeles. Ellos tienen muy claros que son siervos de Dios, tienen una comunión íntima y directa con Dios. Así que no importa lo que estén haciendo, para Dios lo están haciendo. Y ese es su grado máximo de alegría. De allí deriva su paz, de allí deriva el gozo de su corazón. No importa qué estés haciendo, no importa que Satanás venga y te diga, hoy es 15, hoy te van a pagar una miseria y te esté recordando todas tus obligaciones desde temprano. No importa, tú tienes una palabra para responderle a Satanás. No le respondas con tu sabiduría. El Señor proveerá. Él siempre ha provisto. Tengo 38 años. Estoy casado hace 12 años y nunca he visto a mi familia mendigar comida. No hemos tenido que dormir debajo de un puente o en la calle a la intemperie. Siempre ha provisto el Señor. De una o de otra manera, siempre ha provisto. La paz que hay en tu corazón no tiene precio. No te dejes quitar la paz del corazón por las preocupaciones de este mundo. Recuerda como un niño aquel mensaje de Jesús en el Evangelio que dice, ¿quién de ustedes siendo malo le da cosas buenas si siendo malo les sabe dar cosas buenas a sus hijos? Miren las aves de los cielos que no hilan ni fatigan ni guardan en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta, no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe. Tú eres un hijo de Dios. Tu Padre es tu proveedor. Tú simplemente haz lo que puedes hacer, lo que está a tu alcance hacer. No puedes hacer más de eso. Dios tampoco te está pidiendo que hagas más de lo que estás haciendo, porque no está en ti, porque no eres capaz de hacerlo, porque no te preparó la vida ni tú te pudiste preparar para eso. Trabajando en una oficina como un empleado regular, tú no puedes hacer la labor de un gerente, ni puedes planear la parte financiera de una empresa, no es tu rol. Algún día quizás si tú te esfuerzas, si tienes una meta por cumplir, si pones ese destino delante de Dios, Él te va a bendecir y te va a guiar. Y algún día quizás lo logres hacer. Estoy seguro que lo vas a hacer si tú te propones. Pero mientras llega el día, cada segundo de tu existencia sea un momento de intimidad con Dios. En segundo lugar, la Escritura nos habla de justicia y opresión. Esto lo encontramos en el capítulo 22 del mismo libro de los Proverbios. Y aquí ya la Escritura nos está hablando acerca de la pobreza como una
consecuencia de la injusticia social. Dice versículos 22, capítulo 22, versículos 22 y 23. Permítanme. Dice así: no robes al pobre, porque es pobre, ni aplastes al afligido en la puerta, porque el Señor defenderá su causa y quitará la vida de los que los roban. Bueno, aquí no estamos hablando de un Dios asesino. Aquí no podemos ser tan literales para decir que quien roba a los pobres, Dios lo va a fulminar con un rayo que caiga del cielo. Dios es el dador de la vida, pero sobre todo desde la perspectiva cristiana. Si leemos estos versículos con clave cristiana, estamos hablando entonces de vida espiritual. Obviamente quien roba, obviamente quien se enriquece por a costillas o se enriquece por el favor, perdón, por el sudor de los pobres, pagándoles salarios injustos, negándoles prestaciones sociales, negándoles sus derechos, haciéndolos trabajar más por menos dinero o más por el dinero que dice la empresa. Aquel tipo de tensiones laborales donde el empleador siempre está tratando de defenderse y el empleado o el obrero siempre está tratando de sacar más de lo que tiene derecho. Siempre están en discusiones. Si el empleador tiene un compromiso que cumplir y es necesario que todo el grupo trabaje 2 horas más para poder cumplir con ese compromiso, los empleados van a decir no lo hacemos porque resulta que usted no nos paga lo que nosotros le pedimos. Usted es un patrón injusto. Nadie hace eso pensando en el bienestar del otro. No perdamos la perspectiva que el jefe, el que genera empleo, también es mi prójimo. También tiene sus necesidades. Quizá está trabajando con unos márgenes muy pequeños. Quizá necesita facturar ese pedido que usted va a sacar con un trabajo extra de 2 horas para generar flujo de caja. Usted no tiene idea de cuánta riqueza o no está dejando eso a su empresa. Usted lo único que sabe es que el patrón ha sido honesto, ha sido sincero y le ha pagado lo que la ley le ha dicho que debe ser. Pero muchas personas se quedan trabajando 2 horas más y ni siquiera así cumplen el objetivo. Trabajan 2 horas más, pero como son horas extras, trabajan al ritmo de ellos, como ellos quieren, de la manera en que ellos quieren. Si antes hacían algo en 10 minutos, ahora lo van a hacer en 15 o en 20, porque ya llevamos 8 horas de trabajo, ya estamos cansados. Esas tensiones no son de Dios. Si somos hijos de Dios, si tanto el empleador como el trabajador son bautizados, si los dos tienen fe en Dios, si los dos tienen una familia que sostener, si los dos tienen un rol específico que Dios les ha permitido desarrollar para su subsistencia, debemos comprender que a mí me bendice Dios a través de mi trabajo y a él también lo bendice Dios a través de su trabajo. La envidia es algo que maldice lo que estamos haciendo. Hay aquí en Colombia una frase muy conocida en las regiones mineras y se afirma que cuando 2 personas están siguiendo una veta de oro, cuando la ambición y la envidia nacen en el corazón del otro, se perdió la veta de oro. Ya no hay oro para nadie. Qué difícil es ponerse de acuerdo para buscar riqueza. El oro es maldito en ese sentido. El amor al dinero, ese mensaje satánico que hay en nosotros, tengo derecho a todo, haciendo lo más mínimo. Es allí donde pesca Satanás en río revuelto. Es allí donde las tesis populistas del progresismo empiezan
a implementar un sistema socialista en las sociedades pobres del mundo. Porque el socialismo no se está difundiendo con la misma velocidad en los Estados Unidos o en los países ricos. No, siempre tiene que ser donde hay pobres, porque el socialismo sin pobreza no existe. ¿Por qué te dejas contaminar de esa manera? ¿Por qué no puedes pensar que tú perteneces al reino de los cielos, donde sobreabunda toda gracia? Tú estás haciendo para Dios con un corazón honesto y sincero tu trabajo. Y es justo la remuneración económica que llega a tus manos. Pero si de allí en adelante la ambición te sitúa en una postura donde tú estás pidiendo más por lo que no has hecho, hay injusticia en tu corazón. No hay justicia social. Cuando el empleador roba o coarta los derechos de los pobres, de quienes trabajan. Pero tampoco hay justicia social cuando los sindicatos llevan a la quiebra a las empresas, cuando los desadaptados salen en aras de la justicia a destruir la ciudad. Miles y millones de pesos se pierden cuando tú destruyes las fachadas de, del inmobiliario urbano, cuando tú estás deteriorando lo que es de uso común. No eres consciente que todo eso lo pagamos nosotros. Cuando tú eres indiferente a la gestión pública, cuando un presidente se va por 2 días y se gasta 110 millones de pesos en una mansión para llegar a decir que era que estaba escribiendo un libro. Eso no es justo. Tú tienes derecho a pronunciarte. Hay instancias del gobierno. Yo le aseguro que donde la Procuraduría General de la Nación reciba siquiera de 50 millones de habitantes, 200.000 quejas en un día por esa actitud del gobernante, tienen que hacer algo. Tienen que hacer algo. Pero la indiferencia, el desprecio gobierna tu corazón. Te satisface simplemente diciendo todos son ladrones, todos son lo que son. Y con eso ya está satisfecha tu conciencia social. Siempre lamentándote, nunca haciendo. Siempre procrastinando tu deber ciudadano. Es que nosotros somos seres humanos y no solamente vivimos en el cielo, también tenemos nuestros pies puestos en la tierra mientras Dios nos permita vivir en este mundo. Y entonces la Biblia es clara cuando nos dice que debemos ajustarnos al ordenamiento social, respetando las autoridades que nosotros mismos hemos puesto, pero también exigiendo que cumplan con su deber. Te mantienen alienado, porque resulta que el cacique político es el que te dio el empleo. Y si tú y tu familia no van a votar por él, independientemente de lo corrupto que sea o de las intenciones que tenga, entonces tú vas a perder el empleo. No te dejan pensar con tu inteligencia, coartan tu libertad y te ponen a actuar guiado no por tu inteligencia, sino por tu estómago. Manipulan tus necesidades. Dios no manipula tus necesidades, que no te das cuenta en tantos años de convivencia con Dios, en tantos años en los que quizá tú no has sido tan fiel con Dios. Él ha sido fiel a tus necesidades. Él ha sido tu proveedor. Quizá no ha sido una satisfacción de tus necesidades más integral, pero es que tu misma actitud, tus mismos bloqueos, tu mismo criticismo, esa forma de maldecir diaria, tu misma indiferencia, está bloqueando la bendición de Dios en tu vida. Vamos a orar. El tiempo ya terminó. Mañana continuaremos hablando de otros aspectos que la Biblia toma
acerca de la pobreza. Muchas personas dicen, es que la Biblia no habla de esos temas. Sí, sí habla la Biblia de esos temas. Lo que pasa es que no hay líderes, no hay pastores que rompan el miedo al sistema, que rompan el miedo a ser censurados. Un discurso de estos, si yo lo digo, en una zona de influencia de la violencia en Colombia, en el Cauca o en el Catatumbo, duró 4 días. Si es que no me amenazan primero, perdón, si me amenazan y me dicen váyase, sería lo mejor. ¿Por qué vivimos en una sociedad así? ¿Por qué los profetas no pueden hablar? ¿Por qué tienen miedo? ¿Hasta cuándo vamos a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo la iglesia va a ser parte de ese grupo sometido a los intereses de los violentos, de los que fomentan con su egoísmo, con su avaricia, la descomposición social de valores, la desarmonía social? Ser cristiano es ser justo. Ser cristiano es, como decíamos ayer en la lectura del libro de los Proverbios, propender por hacer justicia al pobre, por hacer justicia al que está oprimido, y hacerlo en dos sentidos. Si está oprimido por el poder del infierno, tú tienes la autoridad para hacer justicia en su vida y decirle a Satanás que se vaya. Pero si también hay injusticia en su vida, tú tienes la necesidad de decirle, tienes que luchar, tienes que defenderte, tienes que hacer valer tus derechos, porque eso es justo. Estoy seguro que aquella persona que recibió un solo talento de aquel señor que dejó su herencia, su patrimonio en manos de 10 trabajadores, a uno le dio un talento, al otro 2, al otro 3 y así sucesivamente. No es fácil, pero hay que hacerlo. ¿Qué sería de ti y de mí si Jesús no hubiera pronunciado un evangelio desde esa perspectiva que te estoy diciendo? ¿Qué sería de ti y de mí si Jesús no les hubiera dicho en su cara a los escribas y a los fariseos de la época: vosotros sois hipócritas, porque hacéis lo que sea necesario para conseguir un prosélito, un, un, un no creyente? Y cuando ya lo han conseguido, lo hacen mucho peor en conducta pagana que ustedes. Hipócritas, escribas y fariseos hipócritas, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Él es Jesús. No le dio miedo denunciar. Y por denunciar incomodó la clase política y religiosa de su tiempo. Y por denunciar se granjeó el odio de quienes no están de acuerdo con Dios, pero logró el objetivo. Vino a implantar el reino de los cielos en este mundo y lo hizo. Y la prueba es que tú y yo hoy somos parte de ese reino. Así a él le haya costado su vida. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os persigan, os critiquen, os azoten y nos lleven a los tribunales. De ustedes va a ser el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando seáis perseguidos por mi justicia, por causa de la justicia. No estoy incitando a la violencia. Simplemente te estoy diciendo que hay que hacer justicia, denunciar lo que no está bien, hacer lo que es necesario hacer, trabajar con un corazón como si estuviéramos sirviendo a Dios y no a los hombres, y confiar en que Dios es tu proveedor. Él siempre va a estar ayudándote. Si tú tienes fe como un grano de mostaza, las montañas
Esas montañas de las que siempre hemos hablado se van a retirar y se van a tirar al caos de la desesperación. Recuerda que tú, el día que conociste a Jesús y le entregaste tu vida, decidiste andar en un desierto. Y en ese desierto inhóspito solamente vas a poder subsistir por la misericordia y la provisión de Dios. El agua la daba Dios. La proteína la daba Dios a través de las tórtolas. El maná que todos los días caía del cielo. La ropa de ellos no se deterioró por 40 años. Vivieron en el desierto, dependiendo de la providencia de Dios, hasta el día que Dios les llevó al lugar donde Él quería que estuvieran. ¿Cuál es la diferencia contigo y conmigo? ¿Sabe cuál es la diferencia? Que usted quiere que Dios lo lleve al lugar que usted quiere estar, no en el lugar donde Dios quiere que usted vaya. Digámosle a Dios, Padre, perdónanos, porque en este mundo injusto y malvado, también tenemos la posibilidad de hablar y vivir tu justicia. Permite, Señor, que podamos comprender en este día a dónde queremos ir y en qué camino andamos. Si estamos trasegando con la cruz a cuestas de nuestras circunstancias, a través de montañas y cordilleras, o estamos en el desierto dependiendo de tu provisión y de tu sustento. ¿A dónde queremos ir, Señor? Esa es la pregunta que hoy quiero dejar en la mente de mis hermanos. Buscamos la riqueza, buscamos la comodidad según los criterios y parámetros de este mundo en nuestros propios caminos. Permítenos, Señor, vivir la experiencia de tu provisión. Entender que toda provisión viene de ti y que somos felices teniendo mucho o teniendo poco, barriendo las calles o gobernando sobre el imperio. Igual somos tus hijos. Padre, trata con nosotros. Cambia nuestra forma de pensar. Que hoy sea, Señor, este tema de reflexión en nuestra mente. Y por favor, Señor, danos sabiduría para poder mantenernos alejados de lo tóxico que se torna casi siempre vivir en medio de quienes no te conocen. En el nombre de Jesús bendigo a mis hermanos, todos aquellos que están mirando este video, que están participando conmigo en este devocional y todos aquellos que lo van a mirar después en las redes sociales. Sé propicio para ellos en este día, Señor, y satisface sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Amén y amén. Dios les bendiga, un abrazo muy grande. Nos vemos mañana, 7 de la mañana, nuevamente. Gracias a todos. Bendiciones.